El cielo siempre pareció un territorio de libertad, pero también es un espacio donde el más mínimo error puede convertirse en tragedia. Volar es el sueño más antiguo del hombre, y aunque hoy los aviones sean considerados uno de los medios más seguros de transporte, cada norma, cada tecnología y cada procedimiento escrito en la aviación nació de la sangre y las lágrimas de aquellos que cayeron antes. Porque detrás de cada accidente aéreo hay un legado. Son heridas abiertas que obligaron a cambiar la historia, tragedias que enseñaron lo que nadie quería aprender. Y aunque el dolor nunca desapareció, fue gracias a esos episodios que volar se volvió más seguro. Los pasajeros que suben hoy a un avión tal vez no lo sepan, pero cada cinturón, cada señal luminosa, cada protocolo de emergencia existe porque en algún momento alguien no pudo salvarse. El precio de la seguridad fue la pérdida de cientos de vidas, y cada accidente, por brutal que parezca, obligó al mundo a mejorar. Esta es la historia de los accidentes aéreos que cambiaron para siempre la forma en que surcamos los cielos. Una de las primeras tragedias que estremeció al mundo fue la del vuelo de los Hindenburg en 1937. Aunque no era un avión, sino un dirigible, marcó un antes y un después en la confianza en volar. Aquel coloso de hidrógeno se incendió en segundos frente a las cámaras, transformando un símbolo de modernidad en una bola de fuego que cayó como un monstruo en llamas. La imagen del dirigible consumiéndose en el aire recorrió el planeta y enterró de inmediato la era de los dirigibles de pasajeros. Desde ese día, la aviación entendió que no bastaba con volar, había que hacerlo de manera segura. Décadas más tarde, ya en la era de los aviones a reacción, otro accidente marcaría la historia, el del de Havilland Comet, el primer avión comercial a reacción del mundo. En los años 50 era el orgullo de la aviación británica, una máquina que prometía rapidez, lujo y eficiencia. Pero en 1954 varios Comet se desintegraron en pleno vuelo. La causa no era un fallo visible, sino algo oculto: fatiga del metal por el diseño de sus ventanas cuadradas. Cada vuelo debilitaba la estructura hasta que un día el fuselaje simplemente explotaba en el aire. Fue una catástrofe que costó decenas de vidas, pero también un punto de inflexión. Desde entonces, todos los aviones comenzaron a diseñarse con ventanas redondeadas para distribuir mejor la presión. Un detalle pequeño que salvó millones de vidas en el futuro. El 27 de marzo de 1977 ocurrió la que aún hoy es la mayor tragedia aérea de la historia: el accidente de los rodeos en Tenerife. Dos Boeing 747 colisionaron en la pista en medio de una densa niebla. Más de 580 personas murieron en segundos. La causa no fue un fallo mecánico, sino una cadena de errores humanos, de comunicación confusa entre pilotos y torre de control. Ese día se aprendió que el lenguaje en la aviación debía ser preciso, universal y sin ambigüedades. A partir de entonces, se implementaron nuevas frases y protocolos estandarizados que hoy todos los pilotos del mundo usan para evitar malentendidos. Fue una lección escrita con dolor, pero indispensable. En 1985, el vuelo 123 de Japan Airlines se convirtió en la tragedia aérea más mortal con un solo avión. Un Boeing 747 que transportaba más de 500 personas perdió el control debido a una reparación defectuosa en su cola. El avión voló durante 32 minutos con daños irreparables hasta que finalmente se estrelló contra una montaña. 520 personas murieron, solo 4 sobrevivieron. Aquella catástrofe mostró al mundo que una reparación mal realizada podía ser tan letal como un sabotaje, y desde entonces las inspecciones y protocolos de mantenimiento se volvieron mucho más estrictos. El 11 de septiembre de 2001, aunque no fue un accidente sino un atentado, cambió la aviación para siempre. 4 aviones secuestrados se convirtieron en armas que derribaron las Torres Gemelas y golpearon el corazón de Estados Unidos. Desde ese día, la seguridad aérea dejó de ser un procedimiento rutinario para transformarse en un escudo impenetrable. Cabinas reforzadas, controles de pasajeros más estrictos, prohibiciones de líquidos, rayos X más avanzados. Todo lo que hoy vivimos en los aeropuertos nació de aquella tragedia que mostró que el cielo podía ser usado como campo de guerra. Cada accidente trajo consigo una enseñanza. En los años 80, el accidente de British Air Tours en Manchester reveló lo rápido que podía propagarse un incendio en cabina. En menos de 40 segundos, las llamas se extendieron y 55 personas murieron sin poder escapar. Desde entonces, se implementaron nuevos materiales ignífugos, mejores salidas de emergencia y protocolos de evacuación que debían cumplirse en menos de 90 segundos. La industria entendió que el tiempo era vida. En 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines sorprendió al mundo cuando una parte del fuselaje superior del avión se desprendió en pleno vuelo, dejando a los pasajeros expuestos al aire libre a miles de metros de altura.
Milagrosamente la mayoría sobrevivió, pero una azafata fue succionada al vacío. Aquella imagen de un avión volando con el techo arrancado reveló la importancia de inspeccionar las estructuras y detectar corrosiones ocultas. Desde entonces, los chequeos de fuselaje se volvieron más rigurosos y frecuentes. El vuelo 191 de American Airlines en 1979 mostró otro peligro letal, la pérdida de un motor en despegue. Apenas unos segundos después de levantar el vuelo, un motor se desprendió del ala y cortó sistemas vitales, provocando la caída del avión y la muerte de 273 personas. Fue un desastre que obligó a rediseñar sistemas hidráulicos y eléctricos para que un fallo aislado no arrastrara a toda la aeronave. Los accidentes aéreos son heridas imborrables, pero también son advertencias. Cada catástrofe, cada investigación, cada caja negra recuperada reveló verdades incómodas que hicieron de la aviación lo que es hoy. Porque detrás de cada norma de seguridad, detrás de cada instrucción que a veces parece exagerada, hay una historia de dolor que exigió ese cambio. El cielo nunca olvida. Cada accidente aéreo que no mencionamos aún dejó su marca grabada en la memoria de la aviación, como cicatrices que obligaron a reconstruir lo que parecía imposible. Uno de los más impactantes ocurrió en 2009 con el vuelo 447 de Air France. Partió de Río de Janeiro rumbo a París, pero jamás llegó. En medio del Atlántico, en plena tormenta, los sensores de velocidad fallaron y confundieron a los pilotos. El avión, un Airbus A330, entró en pérdida aerodinámica mientras los sistemas luchaban por interpretar señales contradictorias. Durante minutos interminables, la aeronave descendió sin control hasta impactar contra el océano, llevándose 228 vidas. Recuperar sus cajas negras tomó casi 2 años, pero lo que revelaron cambió la aviación. Se reentrenó a los pilotos para enfrentar fallos de instrumentos y se rediseñaron los sensores para resistir condiciones extremas. Fue una tragedia que demostró cómo un error humano y una falla técnica pueden unirse en un mismo instante fatal. El 19 de febrero de 1985, el vuelo 006 de China Airlines mostró al mundo el límite entre el desastre y la supervivencia. Un Boeing 747 perdió el control en pleno vuelo sobre el Pacífico y cayó en picada a más de 10.000 metros. Durante esos segundos de caída libre, las fuerzas G destrozaban la estructura del avión y los pasajeros experimentaban una caída que parecía no terminar nunca. El avión logró recuperar el control a apenas 3.000 metros del océano. Aunque hubo heridos, milagrosamente sobrevivieron. Esa experiencia obligó a rediseñar procedimientos para entrenar a las tripulaciones frente a pérdidas repentinas de control. Un concepto que hoy se enseña en todo el mundo bajo el nombre de Upset Recovery Training. Otro accidente que transformó la historia fue el del Concorde, el avión supersónico que había convertido el lujo en velocidad. El 25 de julio del 2000, un Concorde de Air France despegó de París, pero en segundos todo cambió. Un fragmento metálico en la pista perforó uno de sus neumáticos y un pedazo de goma salió disparado contra el ala, perforando el tanque de combustible. En un instante, el avión se convirtió en una bola de fuego y cayó a tierra, causando la muerte de 113 personas. Ese accidente no solo puso fin al vuelo de ese Concorde, sino que selló el destino de toda la flota. El avión que había prometido el futuro quedó en el pasado. Desde entonces, la aviación entendió que incluso la perfección tecnológica es vulnerable a lo más simple, un fragmento olvidado en una pista. En 1996, India presenció una tragedia que todavía se recuerda como uno de los choques más devastadores del aire. 2 aviones, uno de Saudi Arabian Airlines y otro de Kazajistán, colisionaron en pleno vuelo cerca de Nueva Delhi. Más de 350 personas murieron instantáneamente. La causa: una combinación de errores de comunicación y falta de dominio del inglés, que se convirtió en un factor crítico en la aviación internacional. Después de esa tragedia, la estandarización del inglés como idioma universal en la aviación se reforzó como norma inquebrantable, porque en el cielo no puede haber malentendidos. En 1983, el vuelo 007 de Korean Air fue derribado por un misil soviético tras desviarse de su ruta y entrar en espacio aéreo restringido. Los 269 ocupantes murieron. El mundo entero quedó paralizado al descubrir cómo un error de navegación podía desencadenar un acto de guerra. Como consecuencia, Estados Unidos liberó al mundo civil el acceso al sistema GPS para que ningún avión volviera a volar sin una guía precisa. Lo que hoy todos usamos en nuestros teléfonos nació de una tragedia en el aire. El 12 de noviembre de 1996, en Nueva York, el vuelo 587 de American Airlines sufrió un desastre apenas minutos después de despegar.
Un exceso en el uso de los controles por parte del copiloto, al enfrentar turbulencias, provocó la ruptura de la cola del Airbus A300. El avión cayó sobre un barrio residencial de Queens, causando la muerte de 265 personas, entre pasajeros y vecinos en tierra. Ese accidente reveló la importancia de entrenar no solo la reacción ante turbulencias, sino también el uso medido de los mandos. Fue un recordatorio de que incluso los reflejos instintivos pueden ser mortales si no se canalizan con precisión. La década del 70 también tuvo su herida en los Andes, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera. Allí, más de 40 personas quedaron atrapadas en un entorno hostil, sin comida ni ayuda inmediata. Muchos murieron en el impacto, otros por el frío. Los sobrevivientes soportaron más de 70 días hasta que lograron escapar caminando sobre montañas imposibles. La tragedia se convirtió en una historia de resistencia y humanidad, y transformó los protocolos de rescate en áreas remotas. Hoy se enseña que la supervivencia depende tanto de la tecnología como de la voluntad humana. En 1974, el vuelo 981 de Turkish Airlines reveló otro de los talones de Aquiles de la aviación: las puertas de carga. Un defecto en el diseño permitió que una de ellas se abriera en pleno vuelo, provocando una despresurización catastrófica que destruyó los sistemas de control. El avión se estrelló en un bosque cerca de París, causando la muerte de 346 personas. Desde entonces, todos los sistemas de cierre de puertas de carga fueron rediseñados y reforzados. Cada avión que hoy vuela es más seguro gracias a ese error que nunca debió ocurrir. El vuelo 191 de Delta Airlines en 1985 mostró al mundo un fenómeno poco conocido: las microráfagas de viento o microbursts. El avión se aproximaba al aeropuerto de Dallas cuando una corriente descendente repentina lo arrastró hacia el suelo. 137 personas murieron. Fue la primera vez que se entendió con claridad la amenaza de estas corrientes invisibles. Después de eso, se instalaron radares de detección de vientos cortantes en aeropuertos de todo el mundo, salvando incontables vidas. En 1982, el vuelo 90 de Air Florida despegó de Washington en medio de una tormenta de nieve. Los pilotos no lograron despejar correctamente las alas del hielo y el avión cayó al río Potomac segundos después de levantar vuelo. Las imágenes de los rescatistas luchando contra el agua helada para salvar a los pocos sobrevivientes recorrieron el mundo. Ese accidente obligó a reforzar los procedimientos de deshielo y concientizó sobre la importancia de la meteorología invernal en la seguridad aérea. Cada uno de estos accidentes dejó un legado doloroso pero necesario. Los cinturones que usamos, las luces de emergencia, las salidas más grandes, los materiales resistentes al fuego, los radares meteorológicos, las cabinas blindadas, el GPS, los sistemas de mantenimiento y los entrenamientos exhaustivos. Todo nació de la tragedia. El aire no perdona, y cada caída fue una advertencia escrita en fuego y acero. Hoy, cuando un avión despega y el pasajero confía en que llegará a destino, rara vez piensa en estas historias. Pero la verdad es que esa confianza existe porque hubo quienes no llegaron y porque cada investigación transformó la forma en que volamos. El precio fue alto, pero cada vida perdida obligó a salvar millones más en el futuro. La historia de la aviación está marcada por cicatrices que nunca se borrarán. Y aunque cada accidente fue una herida en la humanidad, también fue una lección que convirtió al cielo en un lugar más seguro. Porque volar siempre será un acto de fe, y esa fe se construye sobre los escombros de las tragedias que cambiaron para siempre nuestra forma de mirar hacia arriba.